accesibilidad y obviamente de otros dos grandes conceptos que van muy unidos a ellas, que es el diseño para todos y los ajustes razonables. Y luego una segunda parte en la que me voy a centrar en apuntar algunas consecuencias que para estos institutos, que para estas nociones, para estos conceptos tiene el integrarlos en un discurso de los derechos humanos. Y básicamente lo que voy a defender son tres tesis. Tres tesis voy a defender, ¿no? Por un lado, la existencia de un derecho a la accesibilidad como un derecho humano, la existencia de una obligación jurídica de realizar el diseño universal, el diseño para todos, y la existencia del derecho a los ajustes, también a los ajustes razonables como un derecho humano. Bien, paso ya a… Obviamente, que les decía, bueno, hay un texto escrito que les llegará en algún momento y que en donde solamente voy a poder dar algunos apuntes generales, en donde esto estará un poquitín solo más justificado, más fundamentado. Bueno, la accesibilidad. Voy a partir, porque voy a dejar la convención para cuando hable de la incursión de estos conceptos en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, voy a partir de una definición sobre la accesibilidad española, la de la Ley 51/2003, que habla de la accesibilidad como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Bueno, de esta definición, lo que importante y obvio es destacar cómo la idea de accesibilidad está muy conectada o estrechamente conectada con la idea de barrera, que la idea de barrera, claro, es una idea que ha acompañado toda la historia del tratamiento de la discapacidad y, ojo, también es importante advertirlo, es una idea que ha acompañado toda la historia de los derechos humanos. Aunque no haya habido conexión, claro, la historia de los derechos humanos es una historia de lucha de la humanidad contra barreras. Tanto es así que hay una gran formulación, una gran idea que acompaña a los derechos humanos, que es la idea de los derechos como límites al poder. Y esa idea es un poco la idea del derecho como límite contra la barrera. No es solamente el poder político, es el poder religioso, el poder económico e incluso también, ¿no?, la lucha contra barreras naturales, ¿no? Se hablaba en algún momento. La idea de barrera que se maneja, el concepto de barrera que se maneja, ¿verdad?, en el ámbito de la discapacidad es un concepto amplio, donde se hace referencia a obstáculos físicos, ambientales, culturales, psicológicos, cognitivos. Y es común encontrarse en la regulación sobre la accesibilidad con normas que relacionan el concepto de barrera con ámbitos y situaciones. Por ejemplo, en la ley española, la 51/2003, se habla de ámbitos de accesibilidad y ahí se hace referencia a las telecomunicaciones, los espacios públicos urbanizados, transportes, bienes y servicios a disposición del público. Se habla también de relaciones con las administraciones públicas. Pues bien, en relación con este concepto, y así de forma muy genérica, es simplemente apuntar 3 o 4 reflexiones o hacerle llegar 3 o 4 reflexiones. La primera de ellas es que en muchos casos se contempla la accesibilidad siempre en relación con un determinado tipo de discapacidad. O se habla siempre de la accesibilidad desde un punto de vista de una accesibilidad física, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que la accesibilidad, ¿verdad?, no tiene que ver
solo con la discapacidad física y con la sensorial. Esto es importante, ¿no? A pesar de que normalmente se refiera, cuando se habla de la accesibilidad, al entorno construido, al entorno urbanizado, la accesibilidad tiene que ver también con otros tipos de discapacidad, como puede ser la discapacidad cognitiva, la discapacidad intelectual. Esto es importante. No, la accesibilidad no tiene solo una proyección, digamos, vamos a decirlo así, física. Un segundo aspecto es que la accesibilidad está relacionada con la participación en la vida social. Y esto implica que, en realidad, o podemos pensar que la accesibilidad no se proyecta sobre cualquier bien, producto o servicio, sino solo con aquellos que se relacionan con dicha participación. Y de esta forma se entiende la estrecha relación entre accesibilidad y no discriminación, o accesibilidad e igualdad. Porque, claro, ¿cuáles son los bienes, productos y servicios que se relacionan con la participación en la sociedad? Esto no lo podemos determinar. O sea, es muy difícil hacer un listado. O podríamos, aunque las normas no se refieren a ámbitos de accesibilidad, yo creo que es muy complicado. ¿Qué significa participación plena en la sociedad? ¿Cuáles son los bienes que tienen que ver con esta participación? Entonces, el discurso de la accesibilidad lo que hace es tomar como referencia lo que la sociedad, digamos, lo que los seres humanos consideramos como valioso, los bienes que utilizan por regla general las personas. Y estos son los referentes que se tienen en cuenta para hablar de la accesibilidad. Y esto se hace en términos de no discriminación. Yo tengo que tener el acceso a los mismos bienes, productos, servicios que tiene el resto de la sociedad. Bueno, también es importante ser conscientes de que aunque la ley habla de ámbitos, la ley española y la Convención también, y la normativa sobre accesibilidad habla sobre ámbitos de accesibilidad, estos no son los únicos. Quiero decir que podemos pensar que la participación plena en la sociedad requiere proteger la accesibilidad a bienes, productos y servicios que necesariamente no están en ese listado que les decía anteriormente y que aparecen en la ley española. Y la cuarta de las reflexiones que les quería apuntar cuando hablamos de accesibilidad es que, claro, el concepto de accesibilidad está estrechamente conectado con el diseño para todos y los ajustes razonables. Bueno, ¿qué es el diseño para todos? También creo que parto de la definición de la ley española de nuevo, de la ley 51/2003. Y básicamente lo que nos dice esa definición, el diseño para todos, es la actividad por la que se concibe o proyecta el que todos los bienes, productos, servicios puedan ser utilizados por todas las personas. El diseño para todos es importante, de nuevo, señalar que recae sobre bienes, productos, servicios que tienen que ver con la participación plena en la sociedad, y también es importante subrayar, para mí es una de las cuestiones fundamentales, uno de los términos que aparecen en la definición y que acompaña a la idea del diseño para todos, que es el término posible. Si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de diseño para todos, lo he dicho antes muy rápido, hablamos de la actividad por la que se concibe o proyecta desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, productos, servicios, etc. Creo que lo fundamental o lo problemático del diseño para todos es esto. ¿Qué es lo posible? Al igual que, como veremos ahora, lo más problemático cuando hablamos de los ajustes razonables es la idea de razonabilidad. Aunque también podemos pensar que hay una diferencia entre, no es lo mismo lo posible que lo razonable, ¿no? Lo posible, lo que está presente en la dimensión del diseño para todos, tiene que ver con el estado de la ciencia y de la técnica.
o si se quiere, con el estado del conocimiento. La obligación del diseño para todos afecta, ¿no?, o se ve limitada por esto, pero no tiene que ver con valoraciones o ponderaciones, que es a lo que nos dirige el concepto de lo razonable, como veremos a continuación. O sea, por lo tanto, el diseño para todos, digamos, lo podemos construir algo más alejado de lo que pueden ser, de lo que puede ser la discrecionalidad, algo más. Bueno, los ajustes razonables. Bueno, normalmente entendemos por ajustes pues aquellas medidas que pretenden adaptar el entorno, los bienes y los servicios a las necesidades específicas de personas que están en ciertas situaciones. Los ajustes se adoptan cuando falla el diseño para todos y lo que hacen es tener en cuenta, ¿no?, las necesidades específicas de las personas. Bueno, y sobre los ajustes que me interesa subrayar en este momento. Bueno, me interesa subrayar de nuevo cuál es su campo de proyección. Y el campo de proyección de los ajustes vuelven a ser los bienes, productos, servicios que tienen que ver con la participación plena en la vida social. Pero seguramente lo más importante es ser conscientes de cuál es la función de los ajustes. Y la función de los ajustes es el logro de la accesibilidad, el acceso a los bienes, productos, servicios que tienen que ver con la participación plena en la sociedad. Y aquí es importante subrayar que el ajuste razonable no puede entenderse como una medida que pretende o que busca reemplazar el incumplimiento de la accesibilidad. Una medida que pretenda corregir discriminaciones. No. Nosotros podemos pensar que es posible que un bien, producto o servicio no sea accesible porque no haya sido posible, y hago referencia al término posible, el estado de la ciencia del conocimiento no haya hecho posible que ese bien sea accesible. Y entonces aquí hay falta de accesibilidad, pero es una falta de accesibilidad justificada. Y aquí no hay discriminación. Discriminación es un trato distinto, carente de justificación. Si el diseño para todos falla y había sido posible que no fallara, entonces hay discriminación. Se está yendo en contra de la accesibilidad, se está transgrediendo la accesibilidad y esto debe repararse porque se está incumpliendo una obligación. Pero si el diseño para todos no ha sido posible, es cuando entra en juego el ajuste razonable. El ajuste razonable no puede ser utilizado para corregir faltas, digamos, no justificadas de accesibilidad, es lo que quiero decir. Y tampoco puede ser concebido como un instrumento, esto es importante, que sirva para limitar la accesibilidad. Y me explico, ¿no? Lo veremos ahora a continuación. Señalaba antes, claro, lo problemático del ajuste es el término razonable. ¿Por qué? Pues como veremos a continuación, cuando hablamos de ajuste, lo que estamos hablando son de medidas que sean proporcionales, medidas que sean razonables. Y en muchos casos esta idea, este término de proporcionalidad, de razonabilidad, se utiliza como válvula de escape, como salida, como vía para salirse del cumplimiento de la accesibilidad. Se considera que la medida es desproporcionada, la medida implica un coste económico excesivo y esto sirve para dejar sin efecto la accesibilidad.